Versículo 6. Ahora pues, hermanos, si voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia, con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas producen sonidos como la flauta, la cítara, si no dieren distinción de voces. ¿Cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Queremos recordar, hermanos, que muchas veces, y lo que no queremos pasar, más bien lo que queremos es que la iglesia cristiana, la iglesia Tabernáculo de David, podamos creer en los dones, pero que podamos tener un orden en la ejecución de ellos, hermano. Posiblemente ha habido iglesias, y a lo mejor en cierto momento aquí pudieron haberse manifestado los dones, y a lo mejor con no mucho orden, posiblemente. Lo que queremos es alentar a todos nosotros a que podamos buscar los dones espirituales, pero también que podamos operar en ellos con entendimiento y con este orden, hermanos. Pablo estaba diciéndoles a los corintios, estaba mal que ellos empezasen a hablar en lenguas, todos al mismo tiempo, y no hubiese interpretación de lenguas. Él estaba diciendo, que ahorita vamos a leer los versículos, que sé que usted lo ha leído, que cuando muchas veces, y nos ha pasado, que empezamos a hablar en lenguas, en la comunión con el Señor, aquí en la congregación, bueno, hablando aquí en la congregación, porque Pablo está hablando de un tema de la congregación, pero a lo mejor usted llega y se arrodilla y usted empieza a hablar en lenguas, y de momento, hay personas, porque yo he escuchado a las personas que han llegado a tener un ingenio de lenguas, o han llegado a profetizar, ellos empiezan a sentir una carga fuerte en su espíritu de que tienen que levantar esas lenguas, Y el apóstol Pablo empieza a decir que cuando empiezan a levantar las lenguas, dice, pida a Dios, si es un género de lenguas, si usted Dios le ha dado un género de lenguas, o está sintiendo esa carga, hermanos, esa carga en su espíritu de que quiere decir algo, no sabe usted qué quiere decir, pero esa carga y empieza a levantar de manera fuerte sus lenguas, tiene que pedir usted en su fe al Señor que le diga, le revele qué es lo que el Espíritu de Dios quiere hablar a la iglesia. ¿Sí? ¿Me va siguiendo? O si hay alguna persona que tenga el don de interpretación de lenguas, entonces esa persona debe estar atenta a las lenguas que está levantando aquella persona, aquel hermano o hermana, y pedir a Dios que le dé la interpretación de qué es lo que aquella persona o ese género quiere decir. Si la persona que está levantando sus lenguas no tiene la suficiente fe para poder dar ese mensaje, o no hubiese en la iglesia alguno que pudiera interpretar esas lenguas, entonces el consejo de la palabra es calle y hable para sí mismo. ¿Comprendemos esa palabra, hermanos? Sí, amén. Si usted en cierto momento siente esa carga, que usted que habla lengua, siente esa carga, que usted siente que Dios quiere dar un mensaje, empieza a levantar sus lenguas, ore al Señor para que Dios le dé esa fe para poder dar ese mensaje de interpretación. Si pasa un momento, un tiempo, no sé, 1 minuto, 2 minutos, no podemos llamar, no hay un parámetro, y no viene ese entendimiento a usted en el espíritu para hablar, y no hubiese alguien que dé la interpretación, usted tiene que bajar sus lenguas, puede permanecer de pie hablando para usted mismo, o doblar sus rodillas y siga hablando lenguas para usted mismo. Porque si se pasa hablando 15, 20 minutos en lenguas, eso es un desorden, hermano. Es un desorden. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Si entrase un incrédulo o una persona, una nueva, un neófito, llama la palabra, un neófito quiere decir uno nuevo, un principiante, una persona nueva en la congregación, y escucha a todos, 5, 10, 15 hablando en lenguas, y no hubiese alguna interpretación, dice la palabra, él va a pensar que todos estamos locos. Él va a pensar. Y muchas veces por falta de enseñanza, hay muchas congregaciones que se la pasan hablando lenguas media hora, 1 hora, y no hubo ninguna interpretación. ¿Quién se edificó en ese momento? Él particularmente, los que hablaron en lenguas, ellos mismos se edificaron personalmente, pero no hubo una edificación para la congregación. ¿Sí
¿Sí me explico? Entonces, Pablo está poniendo un orden en el mover de las lenguas y en el género de lenguas. Cuando hablamos del género de lenguas, también he escuchado otras interpretaciones donde dicen, algunos maestros han llegado a la conclusión de que solamente las lenguas, cuando habla del género, solamente Dios va a hablar a través de un idioma terrenal. Cuando vamos a Hechos capítulo 2, es algo que pasó, no es precisamente que fue el don de género, pero sí fue, entonces vamos a explicar más. Pero en esa ocasión, vaya conmigo a Hechos capítulo 2, por favor. Aleluya. Póngase de pie, por favor, en esta tarde. Gloria a Cristo. Hechos capítulo 2, Gloria a Cristo. versículo 1 al 8. Al 11, perdón. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África más allá del Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Hasta ahí, tomen asiento, por favor. Gloria a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Decíamos que las lenguas, dice en 1 Corintios 14, son una señal para los incrédulos, y la profecía es para los creyentes. Así como el Pentecostés, como en el Hechos 19, Hechos capítulo 10, que ya hemos leído, el don de lenguas venía acompañado con el hablar en otras lenguas. Pero en el versículo 8, en el versículo 6, estos 120 que estaban ahí, dice que empezaron a hablar en idiomas, ¿ya? En idiomas. La palabra lenguas o lengua viene de una palabra que es glosa. De ahí se desglosa la palabra glosolalia. Eso ahí, algunos que están incrédulos al hablar en lenguas, ellos dicen que el hablar en lenguas es un fenómeno de glosolalia, porque empiezan a hablar. Y muchos han llegado a la conclusión de que el hablar en lenguas solamente se puede hablar en otras lenguas, pero en idiomas solamente. ¿Qué es lo que pasó en este versículo? Dice que estaban 120, eran galileos. Pero ¿qué pasó? Había presentes ahí de 16 naciones. Y empezaron a hablar en el idioma de ellos. En el idioma de los mesopotamios, en los partos, en los medos, en los elamitas. En ese idioma, en su lengua, aquellos 120 empezaron a hablar en ellos. De tal manera que podían comprender lo que ellos estaban hablando. Podían comprender. Y se sorprendieron, quedaron atónitos porque dijeron: ¿cómo? Si estos son galileos, estos hablan arameo, ¿cómo podemos hablar? ¿Cómo están hablando nuestra propia lengua?
y no estudiaron en Stanford o en otra universidad para aprender el idioma de ellos, ¿verdad? Como todos los demás dones, hermanos, no se aprenden en ningún instituto bíblico, no se aprenden en una universidad. Esos son dados por el poder del Espíritu de Dios. Amén. Este don de género de lenguas que incluye el hablar en idiomas terrenales, no se aprende. No es que yo hable francés, alemán, portugués y yo aquí me levanto hablando en portugués diciendo un mensaje del Espíritu de Dios. Porque eso ya no viene del Espíritu de Dios, es algo que yo aprendí. En una ocasión escuché un testimonio de un pastor que parece que es del país de Perú, y que dice, se manifestó este don y estaban en un servicio normal, adorando a Dios, y ese día los visitó una persona importante que venía de Egipto, y esa persona asistió a esa congregación porque podía comprender poquito español, y se fue para poder de alguna manera estar en ese servicio. Y de momento, en medio de la adoración, se levantó una hermana hablando una lengua desconocida para toda la congregación que hablaba el español. Empezó a hablar en esa lengua por un tiempo, y todos esperaban que hubiese una interpretación, que alguien, ya sea que ella misma interpretara lo que estaba diciendo, o que algún hermano que tuviera un don de interpretación pudiera decir lo que ella dijo. Pero como por unos minutos no hubo interpretación, la hermana cayó. Al final del servicio, aquella persona que estaba nueva se acerca al pastor y le dice: pastor, yo quiero conocer a aquella egipcia que escuché, que vi por ahí que habló en mi idioma, quiero hablar con ella. El pastor dijo: no, hermano, aquí somos peruanos, aquí no tenemos ningún otro congregante, ningún otro miembro de otro país, de otro idioma, aquí hablamos solamente español. No, pero yo escuché a aquella persona y me dijo todo lo que yo estaba pasando en mi vida y lo que yo venía buscando esta noche a este lugar. Quiero conocer a aquella egipcia. Dijo: no hay ninguna egipcia aquí. A ver, dígame, ¿dónde vio? Bueno, porque hablaron otros en lenguas. La hermana que estaba ahí. La hermana vivía cerca de la congregación, la mandaron a traer, y a esa persona empezó a hablar al egipcio, a la hermana. La hermana se quedó así como, what? What are you saying? No entendía lo que ese hermano o esa persona estaba diciendo. Pero ¿por qué no puedes comprenderme si yo te escuché hablar en mi idioma y me estabas diciendo? El pastor de momento lo llamó al hermano y le dijo: ¿sabe qué? Le empezó a explicar cómo es que funcionan los dones del Espíritu de Dios y el género de lenguas. Y aquel hombre quedó convencido de que realmente fue el Espíritu de Dios el cual le habló a su vida en aquella noche. Porque estos dones son para edificación de la iglesia y no son para edificación nuestra, hermano. Aleluya. Entonces, este don de lenguas, este don de género de lenguas se puede manifestar de esa manera. Posiblemente, no sé, un ejemplo, que viniese alguna persona que nos visitara de Ucrania. Un ejemplo. Y que aquí de momento un hermano se levantase hablando, usted no conoce el idioma ucraniano, nosotros también, no sé qué, o dialectos de allá, y que empezás a hablar, a lo mejor nosotros diríamos: no, pues es una lengua, ¿no? Está hablando en lengua la hermana. Pero posiblemente ese lenguaje, si vino un ucraniano, él esté comprendiendo lo que está diciendo. Y se está manifestando un género de lenguas en ese idioma que esa persona necesitaba escuchar. ¿Ya? Pero no solamente incluye una lengua terrenal. 1 Corintios capítulo 13, vaya conmigo. Gloria a Cristo. Aleluya. Nos vamos rápido porque todavía falta el don de profecía. Gloria al Señor. ¿Ya nos cansamos, hermanos? No. Muy bien, le seguimos entonces. 1 Corintios capítulo
12:31 y comenzamos el 13, dice: procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Algo que queremos también dejar claro aquí es, hermano, que los dones que hemos estado mencionando no son el clímax que debe conocer la congregación. No es algo que nosotros debemos hacer énfasis totalmente en siempre dones y dejar a un lado los otros principios de la palabra de Dios. Los dones son un regalo del Espíritu de Dios para la congregación y para como Él reparte. Pero el amor es un fruto que nosotros damos en la comunión con el Espíritu Santo. Nosotros damos ese fruto, hermanos. Así es que tienen que ir de la par. Por eso es que muchas personas se toman un poquito incrédulas o un poquito marcando su línea, porque dicen: ¿cómo es que esa hermana está hablando en lenguas y la escuché allá afuera gritarle a su marido? ¿Cómo que esa hermana o hermano lo escuché profetizar aquí, levantando, adorando al Señor, y allá afuera lo vi que le estaba casi queriendo golpear a su esposa? ¿Se da cuenta que hay un desbalance? Tiene que haber el fruto del Espíritu en nuestras vidas manifestándose, hermano. Y Pablo aquí les dice: quiero mostrarles un don más excelente, ¿verdad? Que es el amor. Pero él empieza a decir: si yo hablase lenguas humanas y angélicas. Él hace una distinción o empieza a marcar de que no solamente existen lenguajes humanos, sino también hay lenguajes celestiales. Hay lenguajes angelicales, hermano. Hay lenguajes celestiales. Y cuando se manifiesta el género de lenguas, no siempre se va a manifestar con un idioma terrenal. Muchas veces tal vez también va a ser a través de un idioma celestial. Y que esta persona, tanto el que pide la interpretación o el que tiene el don de interpretación, puede discernir qué es lo que está diciendo ese género de lenguas. Y la interpretación, tal vez las lenguas que levantó esa persona solamente duraron 1 minuto. Y la interpretación puede durar 5 minutos tal vez. Porque no es traducción, es interpretación. Cuando nosotros tenemos aquí un documento, un acta de nacimiento o algo que queremos ir a traducir, le traducen letra por letra. Cuando es interpretación, por eso es que los que estudian para ser intérpretes no están traduciendo lo que está diciendo el que está aquí al lado, ¿verdad? Están interpretando, porque con una palabra que esta dice puede decir varias cosas. ¿Me explico? O a lo mejor el género de lenguas duró mucho tiempo, no se duró hablando 3-5 minutos y la interpretación es solamente algo corto. Lo cierto es que cuando usted va a la palabra, este don de lenguas e interpretación no lo va a encontrar en el Antiguo Testamento, hermano. Todos los demás dones que ya hemos visto, ciencia, milagros, profecía, los va a encontrar en el Antiguo Testamento. Pero el hablar en lenguas, usted lo va a encontrar en una manifestación para la iglesia de estos tiempos. Desde el Pentecostés a nuestras fechas, ese es un regalo para la congregación, hermanos. Es un regalo para nosotros. El profeta Isaías, capítulo 28, versículo 11 y 12 dice: porque en lengua de tartamudos hablaré a mi pueblo. Porque en lengua de tartamudos hablaré a mi pueblo. Y se cumplió en el día del Pentecostés. En lengua es una promesa. Y ese don de lenguas no se manifestó en el Antiguo Testamento. Se manifestó de la iglesia de estos tiempos. Y la iglesia de los últimos tiempos incluye desde el día del Pentecostés hasta nuestras fechas, hermano. Porque ante nosotros han pasado 2000 años, pero para el Señor solamente ha pasado como una de las vigilias de la noche, dice la palabra de Dios, que son como 1000 años. Entonces, realmente,
Ese don, hermano, si usted no lo tiene, o si esa experiencia de hablar lenguas no la tiene, le invitamos a que pueda pedir que el Señor le pueda llenar y poder hablar en otras lenguas. Tampoco decimos que somos menos los que no hablamos en lenguas, quiero decir, porque muchas veces las iglesias que están en contra de este mover glorioso dicen que las que creemos estamos minimizando. Y porque sí hay ciertas congregaciones que dicen, no, si tú no hablas en lenguas, tú no eres salvo. Y es algo que tenemos que tener cuidado, porque estamos juzgando en contra o cosas que no dice la palabra de Dios. No. O si no hablas en lenguas, tú no tienes el Espíritu de Dios en tu vida. Tampoco, hermanos. Pero sin embargo, es algo que vemos en la palabra, que todos podemos accesar el poder hablar en otras lenguas para edificación. Pero también ese género de lenguas en particular es dado por el Espíritu Santo para traer un mensaje a la congregación. Sí, bendito es Dios. Muy bien. Para ir hacia adelante, características que hacen la diferencia del bautismo del Espíritu de Dios, como señales hablar en lenguas, y al género de lenguas. ¿Cuál es la diferencia? Que el género se puede interpretar. Que el que las habla siente una carga, algo que Dios quiere hablar a la congregación. Y 3, se levantan de manera espontánea o por inercia, movidas por el Espíritu de Dios. Esa es la diferencia entre las lenguas privadas y el género de lenguas. Muy bien.